Hace tiempo hicimos ya un vídeo en el que usábamos globos y chocolate. Inflábamos los globos con aire, los untábamos en un cuenco de chocolate y los poníamos a secar. Los metíamos un poco al frigorífico y luego, con pinchar los globos, conseguíamos nuestros boles de chocolate. Geniales, ¿eh? Ojo, los globos, como ahora veremos, siempre estaban lavados y untados con aceite, porque si no se explotaban. Os dejo en la descripción de este vídeo el enlace al vídeo de los globos. Hace poco volvimos a trabajar con globos en el vídeo de los seos comestibles y hacíamos unas bolas de gelatina usando globos. Y pensé, a lo mejor puedo hacer huevos de Pascua con la misma técnica. Y tras varios intentos que os cuento al final del vídeo, lo conseguí. Bien, para hacerlos necesitamos chocolate para postres, globos y aceite. Aceite de girasol o de oliva, el de girasol sabe menos. Bueno, pues lo primero que hacemos es lavar bien los globos. Les damos la vuelta, para que salgan, una vez dado la vuelta sopláis por el otro lado, los lavamos bien y los secamos. Ya sabéis que el chocolate y el agua no se llevan bien. Los secamos y los untamos con el aceite. Una vez untados volvemos a dar la vuelta al globo porque el chocolate va a ir por dentro, que es donde queremos que no se pegue. Bueno, ahora vamos a calentar el chocolate. Podemos hacerlo de dos formas. La primera es al baño María. La forma al baño María es poner una cacerola con agua y encima un bol. Ponemos encima de ese bol el chocolate y tenemos cuidado de que el agua no salte nunca al bol, porque como os comentaba, si el agua pasa al chocolate lo endurece y lo estropea. Bien, pues así calentamos hasta que queda derretido. Y una vez derretido, como tenemos que meterlo en un bote que tenga un bocal estrecho, como veíamos con la gelatina, pues lo que hacemos es pasarlo a una manga que nos va a ayudar a hacer de embudo, o también podéis con un embudo pasarlo al bote. Bien, para hacerlo mejor en la manga yo pongo un vaso grande, así tengo dos manos, y ahora ya quito la manga de mi vaso y lo echo en mi tarro, en mi bote de boca pequeña. Puede valeros una botella de agua o lo que queráis. Hay otra opción que mancha la mitad y además el chocolate no se calienta tanto, que es ponerlo en descongelación en el microondas dentro de una manga pastelera, dentro de unas mangas de esas desechables. Yo ato la manga con un globo, ya que estoy usando globos, la ato con un globo para que el chocolate no se vaya por el otro lado. Y en este caso se queda menos caliente. En el caso anterior, como se queda muy caliente, lo que tengo que hacer es templar un poco el chocolate y esperar a que enfríe. Bien, pues hemos untado nuestro globo con aceite. Ya digo, esto es un globo de tamaño normal. Le damos la vuelta y lo inflamos con aire. Voy a parar un momento la imagen para recordaros que hay que limpiar el globo por dentro y engrasarlo por dentro. Y luego le dais la vuelta, claro. Ahora, antes de ponerlo en el bote, lo voy a inflar con aire y le voy a dar unas vueltitas para poder meterlo en el bocal del bote sin que se salga el aire. Una vez que lo metió en el bocal, puedo soltar esas vueltas que le daba. Y ahora sí, giro mi bote y empiezo a llenar el globo con chocolate. La temperatura del chocolate debe ser templada. Ya os cuento al final del vídeo en qué fallaba yo cuando el chocolate estaba caliente o frío. Bien, pues poco a poco voy llenando y como el chocolate no está muy caliente, pues tampoco es muy fluido. Entonces me toca acompañar de así darle unos golpecillos para que vaya bajando al globo, ¿veis? Una vez que lo he llenado, yo diría que más o menos hasta la mitad, quizá un poco menos de la mitad, lo que hago con cuidado es desprender el globo del bocal de mi bote. Para eso voy retirando el chocolate que está ahí acumulado para que no me manche excesivamente. Siempre mancha un poco, ¿eh? No es muy limpio este sistema. Bien, y una vez que lo he quitado, lo que hago es hacer un nudo para que el chocolate no se desprenda. Y ahora me vais a permitir que me lave las manos y seguimos. Bien, ahora lo que se trata es de ir cambiando la posición del chocolate dentro del globo. Para eso voy dando vueltas al globo, para abajo, para arriba y de lado. Me voy a ayudar de este vasito que me permite no marcar demasiado la superficie en el globo. ¿Veis? Pues poco a poco voy dando vueltas y al cabo de 5 minutos o así lo meto en la nevera para que acabe de endurecerse. Una vez endurecido, no tengo más que con unas tijeritas retirar el globo. La parte cercana al nudo pues está más incrustado. Luego poco a poco es más fácil y ya la parte de abajo es muy fácil de quitar. Así que un poco de paciencia al principio, que no se os vaya el globo como me pasa a mí. Y no tenéis más que ir poco a poco retirando el globo. Pues cuando se coge un poco el truco, esta técnica es muy sencilla y divertida.
También digo que, hombre, la pena es que, claro, el globo no le proporciona mucho brillo al huevo de Pascua, y el otro problema que veo es que no se puede meter la sorpresa, o por lo menos a mí no se me ocurre cómo, porque si la meto en el globo antes de inflarlo, se quedaría toda pringada con el chocolate, ¿no? Y se quedaría en una de las paredes, no sé, a lo mejor se puede probar. Si se os ocurre alguna cosa, pues me lo ponéis en los comentarios. La verdad es que a mí me encantó hacer este vídeo, me encantó, ya veréis, este momento fue el mejor del vídeo, este no, a ver si lo veo el momento, creo que fue corto ahora, entonces aprovecho la fuerza de mi último corte para quitar lo que queda del globo. No, no fue ese momento, el momento debe ser este, a ver, sí, fue aquí donde corté. Y de repente todo el globo, ¿veis qué maravilla? Esta parte me encantó. Bien, pues todo el globo se desprendió y conseguí mi resultado. Pues ya veis, quedó genial, ¿eh? Pues ahora podéis forrarlo con papel de aluminio, como otros huevos de Pascua, e incluso ponerle un lacito, lo que queráis. Pero lo cierto es que quedan genial, ¿eh? Yo os recomiendo que lo hagáis porque además es súper divertido. No obstante, os voy a decir todos mis fallos, en qué he fallado yo para que no lo repitáis. Porque luego muchas veces me decís, cuando tú lo haces parece fácil. Sí, parece fácil porque lo repito muchas veces y entonces al final me sale. Bueno, pues vamos a ver esos fallos y la programación que tenemos para la semana que viene. Esos fallos son, fijaros, al principio me empeñé en usar globos pequeños, globos de agua, que eran los que había usado con la gelatina. Bien, pues ¿qué pasaba? Que tienen muy poco bocal de globo, es decir, tienen poco salida de globo. Entonces yo lo llenaba y cuando tenía que retirar el globo del bote de chocolate, lo que me pasaba es que se escapaba todo el chocolate y no me permitía cerrar bien el globo. Entonces al final la liaba parda. Lié toda la cocina, la puse llena de chocolate, ¿veis? Me empeñé que era mi problema y seguí insistiendo con estos globos. Y claro, primero, son más difíciles de meter dentro del bocal del bote y luego otro problema que tenían no solo es que al quitarlos se escapaba el chocolate porque tenían poco cuello el globo, sino que cuando los quitaba, muchas veces lo que ocurría, digo muchas veces porque lo repetí varias veces hasta que me di cuenta de cuál era el problema, pues muchas veces el problema que tenían era que un trozo del cuello se quedaba en el bote, ¿veis? Y entonces no había forma de cerrar el globo y otra vez todo empantanado lleno de chocolate. Bien, decidí usar globos normales, que entraban fenomenal en el bote. Ahora, como el chocolate esté muy caliente y tardéis en usar el globo, en darle la vuelta y empezar a echar el chocolate, se empieza como a inflar 2 veces. Entonces al final el chocolate se condensa como en el primer globo, vamos, un desastre, no lo hagáis. Y por último, igual de malo es dejar el chocolate demasiado frío. ¿Por qué? Porque el chocolate frío se queda muy denso. Entonces yo voy a hacer el mismo proceso, voy a inflar mi globo, le doy la vueltita, lo meto en el bocal, pero a la hora de intentar que el chocolate pase hacia el globo es súper complicado. Me puedo pasar horas intentándolo y aunque lo intente y al final lo consiga llenar el globo, el chocolate está tan frío que no se pega a las paredes, o sea, se pega mal, no hay suficiente fluidez en el chocolate para que vaya escurriendo por todas las paredes y se quede de forma uniforme en ellas. Así que nada, no os empeñéis como hice yo porque tampoco funciona con el chocolate muy frío. Bien, y ya os voy a contar qué vamos a hacer la semana que viene. La semana que viene, como os prometí en Facebook, vamos a hacer una botella de Coca-Cola de chocolate, súper chula, no os perdáis el vídeo. Y como os digo, todas estas cosas os las puedo contar en mis redes sociales porque en ellas puedo estar charlando con vosotros online, no me tengo que estar de semana en semana. En las redes sociales siempre os doy algún avance de lo que va a ir el vídeo y os cuento otras cosas. Así que animaros que hemos cambiado las redes sociales y venir a las nuevas. Allí os estaremos esperando encantados. Pues nada, como he dicho, os esperamos en las redes sociales y los que no estéis suscritos a nuestro canal, os aconsejo que os suscribáis porque además dentro de nada vamos a llegar a 200.000 suscriptores y en ese momento seguro que hacemos un súper sorteo para los que estéis con nosotros en este canal. Pues nada, nos vemos la semana que viene.